Sí, no, obviamente. Hola, ¿me escuchan? Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cuántos hay conectados? 13. 3, perfecto. Bien. Serían en realidad 11, 12 ahora, porque 2 tiene usted. Sí, Y por Gabriel, eso. Y yo Gabriel tengo que que tiene. calcular los 2 míos. Y a pesar de tener 2, no puedo tener video porque no me lo admite la cámara. Así que, pero por lo menos puedo resolver la comunicación a través del celular. Así que Es el karma del video, profe. ¿Se acuerda cuando nos retó al principio que teníamos que poner video? Teníamos que sí. prender la cámara y ahora resulta ser que usted está sin cámara. Y ahora Es el yo karma. le aseguro que yo lo llevé a que me lo verifiquen, compré elementos, me gasté plata, o sea, realmente tuve complicado y es la computadora que yo uso de trabajo. Tengo una PC de laptop, pero si yo trabajo desde allí, no puedo hacer referencia a todo el material que tengo y eso me genera complicación. Yo acá rápidamente accedo a todo. Así que, bueno, Claro. ¿qué va a hacer? Tratamos de compensar. Bien, les comento que le subí a Classroom la clase de la semana pasada. La clase de la semana pasada, recuerda que fue todo relacionado con el tema del sistema de calidad, ISO 9001, ISO 14001, OSA 18001, ISO 45001, sistemas estandarizados de calidad. Concepto que yo les había mencionado que era de mucha importancia para ustedes. Les había referido que en una tecnicatura en gestión ambiental habíamos enviado unos pasantes a una empresa y nos lo hicieron retornar porque no sabían que era un sistema de calidad. Es decir, hay cosas que son absolutamente imprescindibles y lo que hice en la clase pasada es generarle una síntesis conceptual, entiendo que clara y ordenada, que les permita entender y conocer esto en los aspectos que hacen a los conceptos centrales que ustedes deben manejar. Yo no pretendo, ni es la idea, que ustedes puedan realizar o reconocer todos los procedimientos que hacen a los sistemas de calidad, en particular OSA 18001. Es decir, si yo les digo que hay una comisión de trabajo, que interviene el empleador, que interviene el responsable de higiene y seguridad, y que intervienen también los empleados, y que analiza las llamadas no disconformidades, que son situaciones de riesgo, y que todo eso tiene que ser registrado, y que todo eso se hace a través de un proceso de mejora continua, etcétera. Conceptualmente les estoy dando alguna idea importante, como también el hecho de que se trabaja sobre una base de que es el cumplimiento obligatorio de todo lo legislado, es decir, toda la normativa, y que se trabaja por un estándar por encima de ese nivel. También les referí que son pocas las empresas que tienen digamos, este estándar de calidad. Me refiero al de específicamente higiene y seguridad, OSA 18001. No así ISO 9001 e ISO 14001, que están muy difundidos, pero como les digo, en el caso de OSA 18001, en el caso particular de la Argentina, son un número reducido de empresas que lo cumplen, porque bueno, eso supone un compromiso con la calidad en la prevención, y para eso hay que tener una visión desde el nivel más alto de la empresa,
Toyota la tiene, y seguramente otras empresas la tienen. Yo he podido visitar Siderca en Campana, y yo les mencionaba también que había visitado Pilkington. Es decir, hay fábricas que tienen este sistema estandarizado de calidad, pero son relativamente reducidas. Y generalmente son empresas multinacionales, profe. Sí, Como sí, pero estoy hablando AkzoNobel, del por ámbito de la ejemplo. Argentina. O sea, yo no le puedo hablar en forma actualizada de cómo es la situación en otros lugares del mundo, porque no lo conozco. Yo les hago una descripción de la realidad argentina, porque estoy trabajando permanentemente, auditando empresas y en relación a mi tarea pericial, y eso me permite tener una situación, digamos así, panorámica de la realidad en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esa es la situación. Y tiene su explicación el hecho de que no acrediten esto, porque no se ha generado el nivel de exigencia que sí se ha generado, por ejemplo, en ISO 9001. Hoy, el que no tiene ISO 9001, en cualquier aspecto, y sobre todo, bueno, si está en el ámbito alimenticio, pero en otros rubros también, en la industria automotriz, en la aeronáutica, ni hablar. Es decir, se ha impuesto como una condición casi, digamos, obligatoria, aunque no es obligatoria, pero el que no la cumple queda fuera del sistema. En ISO 14001 se ha, digamos, también generado una situación más extendida, sobre todo con las empresas que tienen riesgos de contaminación, las petroquímicas, las industrias del petróleo en general, las industrias químicas también en general. Satisfacer estas normas de calidad ambiental, por supuesto, ni hablar con las empresas que hacen extracción de minerales y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes saben, no hace falta que se los aclare, que hoy el gran tema es el medio ambiente. De hecho, es uno de los temas que van a tratar en las nuevas reuniones que se van a hacer en relación a los objetivos de bajar el nivel de calentamiento en el planeta. Ustedes saben que en la última reunión que se había generado, los Estados Unidos, en ese momento estaba de presidente Donald Trump, no había firmado la condición del compromiso de no subir en 1 grado la temperatura del planeta, creo que en los próximos 30 años. Eso, dicho así, significa nada menos que no voy a dirigir políticas en materia de uso energético, porque voy a priorizar el estándar de vida y las necesidades, llamémosle domésticas, cuando en la realidad el planeta está en un grave trance. Y más grave todavía, y esto no es ninguna cuestión ideológica, y yo en ese sentido no hago ninguna referencia contra ningún país, ni mucho menos. En lo particular soy muy pro capitalista, en el sentido que sé que es la forma en la que funciona una sociedad. Pero en el caso de Estados Unidos, en ese tiempo, teniendo en cuenta que consume el 25% de energía del planeta, si realmente no se va a comprometer a cumplir con esas pautas de no elevar la temperatura media del planeta, estamos ante un problema grave. Y bueno, a esto se lo vinculo con una conciencia cada vez más presente. Hoy se está ante una realidad, digamos, de nivel de contaminación grave que se ha notado. Se han producido últimamente hechos en todos lugares del mundo, que ustedes ya lo están viendo como causas alarmantes. Se han cambiado condiciones climáticas, es decir, el tema de derretimiento de hielos en los polos es un gran tema. Es decir, la cuestión ha pasado a ser un tema de interés de toda la comunidad y en todos los ámbitos, y eso se supone que para el prestigio de las empresas, para, digamos, ser reconocidas en los ámbitos y en las comunidades donde prestan servicios, que son sus clientes y demás, se van imponiendo estas condiciones de cumplir con el estándar de calidad en impacto ambiental. Entonces ahí tienen otro ejemplo de cómo se van generando procesos de, digamos, de exigencias entre comillas, porque todavía no es obligatorio imperioso,
Ciertas cosas sí, otras no. Pero bueno, todo eso marca esa realidad. Ya les hablé del tema ISO 9001, les hablé de 14001. En OSA 18001, que es prevención, no se ha generado una conciencia equivalente y no hay una dimensión del problema tomado en la misma dimensión que las otras dos que le mencioné. A eso también se debe el hecho de que en la Argentina el tema esté un poco retrasado en cuanto a cantidad de empresas que cumplen ese estándar, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe. Creo que con esto, y sobre todo con la clase pasada, que la di de una manera muy organizada, con material proyectado, con un Power que además se lo voy a subir, no le subí el Power, pero sí le subí los 2 videos, creo que van a tener de una manera muy accesible un elemento de estudio que les va a permitir conocer este tema. Yo soy un convencido de que esto es mucho mejor explicarlo y lo van a entender mucho mejor que si los remito a bibliografía, porque hay una serie de consideraciones que yo hago en mi explicación que tienen un valor importante y no es lo mismo que los remita a estudiar a que se los grabe. Y a su vez, no es lo mismo que lo grabe a que lo den una clase presencial. En ese sentido, tiene la ventaja, la virtualidad, que permitirme grabar videos hace que ustedes tengan ese material como referencia de estudio. Así que bien, todo eso es un poco lo que me guió a este modo de trabajo, y en la clase pasada concretamente armé esos 2 videos y ya se los subí y lo tiré. Bueno, para la clase de hoy quedaba el tema de la respuesta al trabajo práctico 5, ¿de acuerdo? Sí. Profe, ¿cómo dijo? Se me cortó el audio, disculpen. No, decía, les estaba cerrando un poco el comentario en relación a lo que le había mencionado de los 2 videos que les subí, para que tengan ese material integrado. Como les decía, consideraba que es una forma muy útil para ustedes, porque hay una serie de comentarios y conceptos que yo puedo transmitir y que en un video les sirven a ustedes, que si fuera una clase presencial por ahí no se les quedan o no toman notas suficientes, y si los remitiera a leer, por allí no tienen la síntesis que uno logra cuando hace una explicación. La Eso estaba virtualidad. cerrando. Claro, profe. ¿De acuerdo? Sí, ya entendí. Bueno, muy bien. En relación al tema de la clase de hoy que habíamos anticipado, era la devolución del trabajo práctico número 5. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien. Bueno, visto los trabajos prácticos que algunos han hecho, y les menciono, les voy a hacer una devolución para que se entienda un poco este concepto, que es el tema de la culpa, en el caso del empleado. Es un tema que elegí este trabajo práctico para que les quede una buena referencia para entender esta problemática. En el caso de la persona, está claro que acceder por una ventana es un acto imprudente, ¿de acuerdo? No es la ventana un medio de acceso natural hacia una plataforma de trabajo como era el macetero, ¿de acuerdo? En eso han coincidido todos, y ustedes han, en cierta manera, en lo llamémosle interpretación del texto de la norma, está bien, en el sentido que la persona está realizando, digamos, una acción imprudente y que no se corresponde con lo que uno debe esperar normalmente del comportamiento de una persona. Es decir, la pregunta que uno se hace es, ¿yo le tengo que aclarar a alguien que no tiene que salir por una ventana para entrar a trabajar en una plataforma? Y ustedes me dirán que no, ¿de acuerdo? Sin embargo, este ejemplo viene bien para explicar una sutileza que hace a la separación y al concepto de lo que yo les mencionaba, que es lo que podríamos llamar zona gris entre lo que es y no es inculpable. Porque el concepto de la inculpabilidad, ¿de acuerdo? Es algo que lo termina valorando el juez. Entonces, el juez, una de las fuentes que tiene del derecho, es decir, para generar sentencia, es lo que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias anteriores
que se van produciendo y que van sentando precisamente lo que se denomina jurisprudencia. Es decir, una forma de interpretar, digamos, ciertas situaciones que no están explicitadas en la norma. ¿De acuerdo? Y eso más cuando llegan a nivel de la Corte Suprema. En general, para sintetizar, en la jurisprudencia se trata de proteger a la parte más débil, que es el trabajador, y ya le voy a decir por qué, y en este caso sí se justifica. Cuando yo hice el informe, mencioné que si bien constituía un acto imprudente, la imprudencia es un concepto que en términos estadísticos puede variar de persona a persona, y usted sabe que si toma 100 personas, los 100 no van a tener el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo graduamos lo que podría ser la aversión al riesgo? La aversión al riesgo es lo que mide la imprudencia. Si usted va en una ruta, va a ver que de pronto hay un auto que pasa a mucha velocidad o una moto que hace una maniobra que usted dice, pero esa maniobra no está bien hecha, y así. Y usted ve que hay un comportamiento que cubre un espectro, desde una persona más conservadora, que toma cuidado, que no arriesga, de personas que están en el promedio y de personas que son arriesgadas. ¿De acuerdo? Y eso es el espectro normal, como están conformados los grupos humanos. Y la pregunta es, ¿yo debo no proteger a aquellos que tienen comportamientos dentro de ese grupo que no son así los esperables? Bien, acá les aclaro más. Ella salió por la ventana, pero accedió a una plataforma de trabajo. Era un macetero. De hecho, los jardineros habían estado trabajando. Entonces, yo precisamente puse el informete en el informe pericial. No es lo mismo acceder por la ventana a un macetero que acceder por la ventana a una cornisa. La pregunta es, si hubiese accedido a una cornisa, ¿podría considerarse inculpable al arreteo, al empleador o demás? Sin duda que no, porque a nadie se le tiene que explicar que por una cornisa no se debe desplazar. Eso constituye lo que se llama una conducta temeraria. Y a ese nivel usted no puede proteger a las personas. Pero en este caso, la imprudencia de esta mujer, que fue ingresar por un lugar no habilitado, que es una ventana, lo hacía para entrar a un lugar que estaba habilitado como lugar de trabajo, porque de hecho los jardineros trabajan allí, de hecho es un macetero, y el macetero se supone que tiene que ser hecho para trabajar, y es una plataforma. Entonces, ¿entienden ustedes que allí la inculpabilidad no exime al empleador y mucho menos a la RT en el tema? Si bien la persona tuvo una conducta imprudente, la distinguimos de la conducta temeraria, porque no accedió a una cornisa, sino accedió a una plataforma de trabajo. Y si bien el medio de acceso era la ventana, que es no irregular, la forma, está dentro de lo que es lo que se llaman conductas esperables o posibles. Usted a eso también la tiene que proteger. ¿Se entiende la idea? Profe, pregunta. Antes Sí. de que de que la empleada vaya a limpiar, ella le avisa que hay una mancha antes de que él salga de vacaciones, ¿no? Y él no pudo haber advertido de qué manera realizar correctamente la limpieza, más allá de que ella no le haya dicho de qué manera lo iba a hacer, ¿no? Que iba a salir por la ventana del dormitorio. Mire, le digo así en forma general la situación. Usted cuando tiene, por lo pronto, en el caso del empleador, en este caso, para ese lugar que es una casa, hay ciertas responsabilidades que técnicamente quedan relevadas porque no tiene un servicio de higiene y seguridad, ¿de acuerdo? Y tampoco existen los riesgos específicos que requieren ese servicio en una casa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo esperable y lo normal? Es que, bueno, se le explique qué tareas tiene que hacer y se le dé los medios para hacerlo. Este caso, evidentemente, no iba a estar registrado. No puede pensarse usted que en una casa le diga cómo tenga que limpiar los vidrios del lado exterior. ¿De acuerdo? El tema está en que, como no se puede especificar tanto las cosas, quería que ustedes interpreten esta situación. O sea, en concreto, la persona accedió,
de una manera imprudente, pero es una conducta esperable que también debe ser protegida. Es como si yo dejara de proteger a las personas más vulnerables, que son, por ejemplo, los alérgicos ante ciertas sustancias químicas, o las personas que tienen predisposición a riesgos ergonómicos. A esas personas también las tenemos que proteger. Es decir, a la persona que tiene cierta imprudencia o no comportamiento esperable común, como en este caso, también la debemos proteger. Obviamente, ¿y cuál es el límite? El límite en este ejemplo se lo grafico. Si hubiese accedido por la ventana a una cornisa y camina por la cornisa, ahí no hay que duda que la culpa es de la persona. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Torresana le habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Estaba con estás, problemas Génesis? de conectividad, no funcionaba mi computadora. Ah, A esta altura del año quiere explotar ya mi computadora. me Nosotros imagino. con nuestro grupo consideramos lo siguiente. Si bien la RT hizo una visita pertinente, como la debía hacer y demás, y realizó como esa especie de checklist que hacen, Sí. em, independientemente de eso, como comentario de buena fe, podrían haber hecho un comentario tipo de, fíjate, ese ventanal que tenés ahí, no se vaya a querer subir esta persona, fíjate cómo lo va a hacer, como comentario extra, de buena fe, diríamos, no porque sea parte de sus obligaciones, que claramente no estaba dentro de ese checklist. El comentario que usted hace va muy dirigido Claro, hacia yo una iba a lo visión, mismo que Ana, profe, capaz me hacia expresé una mal, visión. pero Yo tuve una visión un poco más estricta en mi informe pericial. Claro. Yo lo que planteé es lo siguiente. La RT, viendo que hay una plataforma de trabajo que es un macetero, que no corresponde, porque si me dijera que el macetero está al lado de la ventana y la persona pone plantitas, como suele pasar en algunos maceteros que están al borde de la ventana, desde adentro, sin riesgo, un macetero chico, ¿no es cierto? Ahora, si tiene un macetero de 80 centímetros de profundidad por 2 metros y pico, 3 de largo, Simula ser un balcón. que constituye un balcón, es una plataforma de riego, porque si fuera un balcón tendría que tener barandas, y si fuera una situación de obra también tendría que tener barandas, y el personal del servicio de jardinería tendría que estar capacitado, tendría que tener arneses, tendría que tener un montón de situaciones. Y además, el empleador no tenía la obligación de tener servicio de higiene y seguridad, lo cual está registrado en la visita de la RT. Conclusión, ¿qué es lo que tendría que haber hecho la RT? Haber recomendado específicamente la necesidad de demoler el balcón, el macetero. Sí. Porque no hay otra manera de... ¿Qué le va a recomendar? ¿Que capacite trabajo en altura? No, porque no tiene servicio de seguridad y porque no corresponde. ¿De acuerdo? Claro. Usted no puede tener un macetero así, porque no es un balcón que tiene todo un régimen distinto, con barandas, con seguridad y demás, y tampoco es una industria en donde esté haciendo trabajos en altura, en donde puede decir, lo voy a capacitar, le voy a mencionar, van a trabajar con arneses, en fin, todos los recaudos que trabajo en altura. Entonces, fíjense, el ART, por supuesto, tuvo que comer también el juicio y tuvo que pagar un montón de plata, y yo fui muy explícito en ese sentido. Dije que la ART debió haber recomendado cuando visitó demoler ese balcón. Tan simple como eso. Era la única forma efectiva de generar un asesoramiento que la exculpe a ella de su deber de asesoramiento. Claro. Y en lo particular, pienso que tendría que haberlo puesto con un énfasis adecuado y habérselo mencionado explícitamente, no solamente dejarlo en un papel escrito como una simple cuestión burocrática. Sí. No está bien que usted trabaje con jardineros permanentemente de trabajo en altura. ¿De acuerdo? Claro, No sí, está, sí, sí. El jardinero tenía acceso al macetero por afuera con una escalera. Sí, lo recuerdo. claro, Sí, el sí. jardinero normalmente, de allí es que cuando ustedes en su casa llaman a personas para hacer trabajos especiales, por ejemplo, yo recientemente casualmente estaba hablando con un jardinero y voy a llamar
una empresa que contratar que tiene una grúa con una barquilla que permite cortar la punta de unos árboles con ese sistema. Es decir, yo tengo que tomarme todos los recaudos. Pero eso, bueno, es un tema ya distinto, particular. Vamos al caso este. La tarea de la RT, muy mal, pésima, digamos. Sobre todo, ¿sabe qué? Lo malo, y es lo que yo le quiero recalcar, es que el que fue es un especialista en higiene y seguridad. Y yo les marco a veces estas falencias de personal profesionalizado con años de experiencia, y no es que yo me constituya en un referente, ni mucho menos, porque yo soy una persona que también puedo cometer errores como cualquiera. Trato de ser bastante autocrítico, eso sí, pero de ninguna manera me considero un referente ni nada. Pero sí les marco situaciones objetivas de mala praxis, digamos, de personal con experiencia en servicios de higiene y seguridad. Y de mala praxis seria, porque en este caso la persona casi le cuesta la vida, terminó con una gran invalidez. Claro. Sí, 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 se entiende, profe. Entonces creo que esto les permite en este trabajo práctico entender cómo la RT vio un problema pésimamente, porque no tenía servicio de higiene y seguridad, no lo estaba obligado, por lo tanto no podía tener ese lugar así. De hecho, si usted ve un jardín, si ve un macetero, se supone que alguien hace el mantenimiento. Entonces el jardinero en algún momento va a subir allí. Entonces no hace falta que nadie le explique nada más. El técnico tiene que ver y sacar conclusiones de lo que ve. Claro, lo que pasa que el macetero se transformó en una plataforma insegura por las dimensiones que tenía, que dejaba que se pare una persona. Si el macetero hubiera sido de una dimensión adecuada, donde no permite de ninguna manera que se pare una persona, ¿qué hubiera pasado ahí? Bueno, como le digo, por lo pronto ese No macetero hubiera no tendría sido que estar a necesario 50, demolerlo. no tendría que estar a 70 centímetros de altura de la ventana. Es decir, yo les repito, si hubiese tenido un macetero a la altura de la ventana, de un ancho de no más de 20 centímetros, porque tampoco puedo poner un macetero de 1 metro de ancho, porque la persona se va a tener que asomar por la ventana arriesgadamente para trabajar. Ahora, si usted pone al lado de la ventana un macetero reducido de 20 centímetros, a la altura de la ventana, que la persona de adentro le puede poner una plantita, eso está bien. Pero esto otro no es esa la situación, Claro. ¿se da cuenta? Profe, Una persona... el Sí, que fue el RT ni siquiera analizó que los jardineros se subían al lugar, ni siquiera Tampoco. interpretó que, olvidémonos de la señora, ni siquiera interpretó que las flores que estaban ahí, alguien las regaba, alguien las cultivaba y no era del lado adentro. Bueno, O sea, pero no, eso es desde ahí no no lo analizó. interpretar cosas, es decir, hay cosas que no se las tienen que explicar las personas. El hombre te fue un día y tuvo la posibilidad de ver, revisar toda la casa. Es No como se le puede decíamos, pasar un tema así, completó un checklist, nada más. obvio, pero no se le puede pasar un tema así. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Entonces, hay una falencia de MRT, pero yo sobre todo le quiero marcar una falencia de un prevencionista con experiencia y con una grave implicancia en el cuidado de las personas. Entonces, estos ejemplos se los doy para que tomen como referencia de cuán equivocados están cuando se trabajan de una manera medio rutinaria. Mire, yo estoy en este momento en la empresa que yo hago asesoramiento de higiene y seguridad, estoy bajo un plan de reducción de la siniestralidad. Hoy estuve trabajando todo el día en el cumplimiento de la RGRL 463 del año 2009, que es la declaración general de todos los puntos de riesgo del lugar, etcétera, y bueno, y en otra serie de temas, ¿no? Estoy con cumplimiento de la resolución 81 de los cancerígenos, la realización de la lista de las personas expuestas a riesgo, toda una serie de cosas. Y veo que en el plan de reducción de siniestralidad que me ha hecho el RT, me pedí un montón de cosas innecesarias. A una empresa, con todas las dificultades que tiene la empresa, no puede pedir que le haga un control de iluminación cuando en el lugar no hay ningún riesgo vinculado con el tema de iluminación. O Sí, sí. me piden que haga un control actualizado de ruido. Si ya está hecho un informe de ruido hace rato, y en el lugar no hay
ningún ruido. Es un taller donde básicamente hay una moladora, hay una soldadora, un equipo de soldar, se hacen tareas de reparaciones menores, y desde allí se sale a instalar telas afuera. Es decir, en el lugar no hay cero ruido. No hace falta darse cuenta de eso. Hace falta pedir que haga una actualización del informe de ruidos que se hizo hace años. Les pongo ejemplo, Sí, como sí, el análisis químico bacteriológico del agua. no tienen una correcta jerarquización de los riesgos, digamos. Tienen una visión administrativa de la tarea, y además no focalizan en lo esencial. Porque en vez de haber puesto todo el foco en el tema trabajo en altura y ayudarme a mí como encargado de higiene y seguridad, pidiéndole al empleador que ponga su fuerza en lo que tiene que poner, se da cuenta, va y cumple su tarea con una visión administrativa, me exige cosas innecesarias, hace gastos de la empresa. Y ustedes saben que todas las empresas tienen problemas para cubrir su realidad actual día a día. Estamos, y más con la pandemia, está clarísimo que no hace falta más aclaraciones. Entonces, tiene sentido ir a pedir esas cosas, y además sin priorizar, sin explicar a dónde está el foco de la cuestión, a dónde está todo puesto de una manera manejada de esta manera, llamémosle sin prioridad, con una visión administrativa. Y esta crítica se la hago concreta porque la estoy viviendo, no me la contaron. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es más, le digo que en otra oportunidad fue allí la municipalidad y pidió que pudiera, como el salón tenía más de 1.300 metros, que pusiera un sistema que está obligado legalmente, tiene que pasar los 1.200 metros, tiene que poner un sistema hidrante. Un sistema hidrante, para que ustedes sepan, puede salir 15 millones de pesos, más o menos, Sí. les tiro una idea. Es un lugar donde hay solamente elementos metálicos, donde hay no más de 5 personas, donde la distancia a la salida es de 10 metros, donde la puerta de salida es de 10 metros de ancho. Es decir, está todo para decir acá el riesgo del incendio es ínfimo, ínfimo total. Ahora, si la norma no hace esa aclaración y la municipalidad dice hay que poner un sistema hidrante, evidentemente el responsable de higiene y seguridad que fue a hacer ese asesoramiento no entendió nada, porque está haciendo o está pretendiendo que sea un gasto enorme absolutamente en forma innecesaria. Claro. Y ahora, por ejemplo, profe, en su caso, ¿usted qué hace? Depende de todas las cosas que le pidió la RT. Va y le dice, no, no es necesario, y va y explica los riesgos principales, el foco, o no. No, no. No. Tengo que hacer un poco de bancármela. De Y catarsis generar con nosotros y la bancársela. Y sí, Sí. trato al hombre de decirle, le digo, mira, con el tema del ruido, estás pidiendo una barbaridad. Yo te voy a hacer un papel escrito diciendo que acá no hay ruido, y vamos a ver si me lo acepto y demás. Pero en una oportunidad también me hicieron construir un sistema de derrame de elementos combustibles, cuando ahí no hay más que 3 latas de pintura. Es decir, yo les comento cosas que pasan, no situaciones que idealizo. Esto en cuanto a tareas vinculadas a una actividad donde yo soy responsable de servicio de higiene y seguridad, y en otros casos donde soy perito, ya le comenté de muchas otras situaciones de mala praxis. Entonces, no se trata de ser muy inteligente para darse cuenta cuáles son las diferencias, se trata de no entender o no sentir el concepto de la responsabilidad de la tarea nuestra de ser, digamos, cuidadoso en lo que hacemos, porque tenemos que administrar recursos escasos y tenemos que cuidar a las personas. Y un mal comportamiento así va generando una cadena de errores. Si la RT me pide un montón de cosas innecesarias y yo tengo que correr detrás de esas cosas, me genera tiempo perdido, que me distrae de otras cosas más importantes, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Sí, Yo todas estas cosas se las comento porque considero que son cosas fruto de una experiencia, y es lo más importante, porque
la materia es práctica profesionalizante, y lo que les estoy comentando son temas vinculados con la práctica profesionalizante. Y esos son, por eso les doy los trabajos prácticos, les pongo los ejemplos que les di, les hago las aclaraciones que les hice, ¿no es cierto? Y les hago estas referencias de mala praxis para que ustedes sepan o tengan presente, y sobre todo vinculándolo a este tema que yo ya les mencioné, de la responsabilidad ética. Recuerden que en un Power les puse que la responsabilidad ética está por encima de todas las otras, porque en cierta manera somos como los trabajadores de la salud. Están las personas poniendo nuestra vida, o sus vidas y su salud a cargo nuestro. A veces no lo vemos tan directamente como si lo ven los médicos, pero en realidad termina siendo así, porque las personas en algún momento reciben o tienen, digamos, un accidente o una enfermedad, y bueno, esa es la situación. Así que bien, esto es un poco la síntesis